¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Derecho y Revés, programa de mediados de agosto, en este 17 de agosto en el que recordamos al general Don José de San Martín. El feriado fue el lunes y en el día de hoy estaremos hablando de diferentes temas que tienen que ver con la realidad de Río Tercero, pero también con cierta proyección a lo nacional. En primer lugar, ni bien termine esta presentación, estaremos compartiendo una encuesta exclusiva que hicimos por redes sociales para ver cuál es la opinión de ustedes sobre el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno nacional. A ver si ha defraudado en este tiempo, si ha superado las expectativas, si lo volverían a votar, qué ayuda pueden dar a Río Tercero, qué ven como negativo y qué ven como positivo, de quién es la culpa, del gobierno anterior o del gobierno actual, de la situación de pobreza, del tarifazo. Bueno, diferentes temas que estaremos abordando a partir de la opinión de ustedes. Y después, la opinión y el análisis de un referente del PRO en Río Tercero y en Tercero Arriba. ¿Cuál es la realidad local y regional del partido gobernante oficialista a nivel nacional? Estaremos conversando sobre estas cuestiones. Por otro lado, también hablaremos con el secretario de Cultura, la voz oficial en torno a un conflicto con los amigos de Gandolfo, quienes hace 5 años aproximadamente donaron las obras de este reconocido pintor radicado en Río Tercero para la construcción de un museo de Bellas Artes. Ese museo no se construyó, las obras volvieron a los amigos de Gandolfo y tendremos la palabra oficial y las explicaciones en torno a toda esta disputa y este entredicho también, que finalmente va a terminar con que las obras vuelven a los amigos de Gandolfo y ese Museo de Bellas Artes, por lo menos por ahora, no se realiza desde el municipio. Y por último, en la editorial estaremos opinando sobre los Juegos Olímpicos. ¿Qué podemos aprender en Río Tercero, capital nacional del deportista, de las Olimpiadas de Río 2016? De eso estaremos opinando. Todo esto y mucho más, bienvenidos a todos. Comenzamos el programa de hoy y vamos a hablar de la cuestión nacional o del gobierno nacional y después le vamos a intentar dar una mirada local. Para ello vamos a recurrir a algunas placas, a algunos datos en torno a cómo se desarrollaron las elecciones el año pasado y cuál es hoy la opinión que tiene la gente en Río Tercero a partir de las redes sociales sobre el gobierno nacional de Mauricio Macri. Empezamos a ver esto que nos va a ayudar a entender cuál era el contexto antes de este 2016. Ya lo ven ustedes allí, la evolución del voto a Cambiemos en Río Tercero. En las PASO de Río Tercero, con el candidato Pairone obtuvieron el 20%, en las provinciales con Aguad el 25%, en las PASO presidenciales ya con Macri el 26%, un salto al 35% en las elecciones para intendente con Pairone. Para presidente, un 51% apoyó a Macri en Río Tercero y en el balotaje, en la segunda vuelta en la que competían solamente Macri y Scioli, Macri obtuvo el 69% de los votos en nuestra ciudad. Eso muestra una inmensa aceptación. 7 de cada 10 personas votaron al actual presidente de la nación. ¿Cuál es hoy la realidad? Fuimos a hacer una encuesta y le preguntamos a ustedes y esto es lo que respondieron sobre un total de 408 personas en redes sociales, quienes nos dijeron lo siguiente que empezamos a ver ya en el gráfico siguiente. ¿Usted votó a Mauricio Macri en las elecciones 2015? Sí, en las PASO nacionales el 19%, sí, en la primera vuelta el 17%, sí, en el balotaje el 24%, lo cual suma alrededor de un 60%, y no en ninguna un 40%, es decir que la aceptación o el acompañamiento se mantendría en aquel 60-70%, ya que un 40% dice que no lo votó en ninguna de las elecciones. ¿Cómo calificaría la gestión de Macri como presidente? Acá tenemos que los resultados más altos están en los primeros números, de 0 al 4. Un 5 le pone un 8%, un 6 un 3%, 7 y 8 un 13% cada uno, un 9 un 3% y un 10 un 5%. Si sumamos los que opinan de 0 a 4, lo cual sería una calificación bastante baja, suma más de la mitad, el 55% de los que respondieron. ¿Qué destacaría como lo más positivo del gobierno de Macri hasta ahora? El 39%, casi 1 cada 4, responde nada.
Recuperar la institucionalidad, el 16%, valentía, trabajo y coraje, un 13%, el sinceramiento de la economía, un 11%, eliminar el cepo, un 8%, igual que investigar la corrupción del gobierno anterior, continuidad de los funcionarios K, un 3%, y no sé, el mismo porcentaje. En la otra vereda, ¿qué destacaría como lo más negativo del gobierno de Macri? La falta de federalismo, un 2%, de allí despidos, todo dice un 5%, ensayo de error, desconocimiento, improvisación, un 12%, aumento de la pobreza, un 21%, y los dos primeros ítems, tarifazo, inflación, un 28%, y favorecer solo a los más ricos, dice 1 de cada 3 aproximadamente. Según su opinión, les preguntábamos, la situación actual del país se debe a... El 57% dice que se debe al gobierno de Macri y el 43% dice que se debe al gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner. Casi 1 de cada 6 dice que la actual situación se debe al actual gobierno. De acuerdo a lo prometido, hasta ahora el gobierno de Macri superó las expectativas para ninguno de los que contestaron. Defraudó para un 65%, para 2/3, y el 35% restante cumplió las expectativas según su opinión. Y si hoy fueran las elecciones, les consultábamos, ¿votaría Macri para presidente? Sí, el 30%, y no un 65%, no sé, un 5%. Ese no representa aproximadamente la cantidad de gente que votó en el balotaje a Macri. Prácticamente se revertiría ese porcentaje. Y por último les consultábamos, ¿cree que el gobierno nacional beneficiará a Río Tercero? Sí, un 8%, no un 55% y no sé, casi un 40%. Esa es la percepción que tiene hoy la gente a partir de las respuestas que nos daban en la encuesta que lanzábamos exclusiva de Derecho y Revés. Recordamos, más de 400 personas opinaron. Vamos a ver cuál es la percepción que se tiene desde la dirigencia y desde el gobierno local y cuál es la realidad hoy de Cambiemos y del PRO en Río Tercero. ¿La pesada herencia es toda la culpable? ¿Qué pasa con los funcionarios investigados? ¿Qué pasa con la pobreza cero y ese compromiso de Macri ni bien asumir y también de campaña? ¿Qué pasa con la realidad del PRO? ¿Quién es el referente hoy del PRO en Río Tercero? Bueno, todas estas cuestiones estaremos conversando. Ni bien termine la pausa con referente no solo del Tercero arriba, sino también de nuestra ciudad de Río Tercero. Pausa y ya seguimos con eso.